¿Cómo están? Buenos días. No sé qué hora es en el lugar que se encuentran, pero normalmente deben estar ya en la mañana. Sé que hay en este lugar de diferentes partes, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Chile, de México, así que les doy también la bienvenida. Como ya me presentaron, mi nombre es Claudio Cárdenas, auditor de certificación. He participado en alrededor de 140 procesos de certificación en la norma específica de IFS, pero también soy de alguna forma consultor de hace muchos años en BRC, en FSC 22000, y espero en este webinar, que es de corto tiempo, tratar de plasmar un poco más allá que conocimiento, también mucha experiencia en lo que es el proceso de auditoría en terreno y todo lo que es la conexión también directa con las calibraciones de las casas certificadoras de GFSI, porque esto de las normas de GFSI, que es la Global Food Safety Initiative, se están constantemente actualizando y aparte de actualizar hay nuevos enfoques, nuevos desafíos que cumplir y que de alguna forma la intención es poder tratar en este pequeño corto tiempo de poder comentarles. Bueno, vayan tomando notas. Yo voy a hacer la presentación primero, después vamos a hacer las consultas y las preguntas y estaré encantado de poder conversar con ustedes, hablar de calidad y poder todos crecer un poquito más en este mundo, en lo que es el propósito de la calidad y inocuidad en todas estas normas. Así que comienzo ahora, vamos a comenzar, ¿parece? Actualización y tendencias normas GFSI. Bueno, parto con un mensaje. Calidad es la tranquilidad de hacer las cosas bien. Si por ahí algunos de ustedes que trabajan en empresas, al cerrar un contenedor, al ser despachados, están sintiendo intranquilidad, algún miedo o temor a que algún reclamo va a llegar por alguna parte, es porque algo no está funcionando bien. Casi todas las empresas hoy en día en la industria de alimentos tienen HACCP implementados. Pero si esos HACCP no están bien implementados hacia el propósito, que es realmente resguardar la inocuidad de los alimentos, y estamos pensando a lo mejor que un producto podría o no tener trazas, producto de la cadena primaria, es porque algo entonces hay que revisar en nuestro sistema HACCP, que más allá a lo mejor que un documento, tiene que cumplir el propósito por cual existe. Entonces, si algo hay intranquilidad, es porque algo tenemos que mejorar. Para eso, entonces, hay normas que hoy día están, de alguna forma, respaldan los sistemas de trabajo de las diferentes industrias que de alguna forma están sirviendo como una herramienta para comprar y vender en los mercados. Y esas son las normas del GFSI. ¿Cuáles? Por ejemplo, tenemos BRC, arriba aparece IFS, FSC 22000, y he colocado algunas en esta presentación. SQF, que también aparece por ahí, Prime GFS, y hay otras. Pero hoy día nos vamos a concentrar en las tres principales, que es BRC, IFS y FSC 22000, por al ser principales, a lo mejor son de mayor interés y las que están más relacionadas a ustedes o las que están pensando a lo mejor en poder certificar. GFSI, ¿cuál es la importancia de GFSI? Lo primero, eso es lo que vamos a revisar. Después vamos a ver tendencias en inocuidad. Aquí voy a tratar de colocar un poco al día en todas estas temáticas que hoy día están presentes y que están dando vuelta mucho en todo lo que son los procesos de certificación, y de alguna forma los que están certificados actualizarse y los que están pensando en certificar también conozcan y sean conscientes de lo que se les viene en cuanto a las tendencias de inocuidad. Debilidades en la industria. Aquí voy a tratar de plasmar de alguna forma en este corto tiempo las principales debilidades que uno como auditor de certificación observa en los sistemas de calidad e inocuidad alimentaria. Y finalmente daremos paso a lo que son las conclusiones y las preguntas. ¿Qué es FSI? Lo primero, ¿qué importancia tiene Global Food Safety Initiative? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que GFSI
¿De quién depende? La comunidad GFCI está impulsada por un foro consumidores de bienes, de Consumer Good Forum. Estamos hablando de 400 comercializadores y manufactureros, proveedores de servicios y miembros en todo el mundo. Estamos hablando de un mercado muy grande, un porcentaje muy grande del mundo que está atrás de GFCI. Es una red global de industrias trabajando para apoyar mejores vidas a través de mejores negocios. Y aquí es una palabra bien clave, que es mejores negocios. Y esto le vamos a dar un par de vueltas dentro de al avanzar la presentación. Pero quiero que veamos esta lámina. Cuando hablamos de este grupo de consumidores, de este foro, estamos hablando de varios temas, no solamente de inocuidad y calidad, del cual GFCI solamente parte, es un grupo de trabajo. Estamos hablando de salud y bienestar, de sustentabilidad ambiental, estamos hablando de sustentabilidad social, estamos hablando de cadena de valor, estándares también, pero estamos hablando ahí, dentro de este grupo, estamos hablando de GFCI, de inocuidad alimentaria, de este grupo de trabajo. Y ahí, ahora nos vamos a concentrar en GFCI, que depende de este consorcio mundial. ¿Quiénes participan en esta unidad preocupada de la inocuidad y la calidad? Estamos hablando de muchas empresas a nivel mundial, como ya lo había mencionado. Aquí pueden reconocer algunas, a lo mejor ligadas a ustedes. No sé, y no solamente de productores de alimentos, sino estamos hablando de grandes supermercados también del mundo. Estamos hablando, por ejemplo, de Carrefour, estamos hablando de Walmart, por ahí aparece también el Grupo Éxito, Unimark en Chile, y todo lo que son supermercados. Estamos hablando también de Nestlé, estamos hablando de Coca-Cola, ya estamos hablando de la forma de Danone, estamos hablando de las grandes empresas del mundo en alimentos están dentro de lo que es esta Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria. ¿Y quiénes dirigen esta GFCI? Hoy día estamos hablando de que grandes empresas también están dirigiendo esto. Vemos aquí a Coca-Cola, McDonald's, Dole, Nestlé, Danone, las personas que están dirigiendo esto. De alguna forma, ¿cómo nace? ¿Por qué nace este GFCI? Antiguamente, antes del 2000, había muchas certificaciones, estábamos certificando normas holandesas, normas chilenas, ¿se acuerdan? Muchas certificaciones ISO 9000, HACCP de distintas líneas. En Chile, por ejemplo, se trabaja en una norma específica, que es la norma chilena 2861. Pero de alguna forma, todas estas normas, estas certificaciones, no estaban dando garantía porque los problemas seguían siendo los mismos y seguían habiendo recurrencias en la entrega de productos, problemas de inocuidad y calidad. Y esto estaba afectando a grandes empresas y también a las empresas, a los retail, están a supermercados, a través de lo que son las marcas propias, marcas de los mismos supermercados. Entonces, ¿cómo hacer? De alguna forma se cuestionaba que realmente las certificaciones que nos están presentando para poder, nos den confianza, seguridad. Entonces nace esta tendencia para poder acreditar de alguna forma las normas y poder de alguna forma darle valor a estos certificados de seguridad y confianza de que va a permitir desarrollar negocios sustentables en el tiempo. Esa es la idea. Esto también traía como beneficios, a lo mejor, disminuir las visitas de cliente, auditorías de cliente, aceptar una certificación, aceptar otra en conjunto, y evitar también que las empresas sean auditadas tantas veces por los clientes. Entonces, de alguna forma, venía a solucionar bastante dificultades y a darnos confianza. Los directores de ejecutivos, entonces, acordaron llevar a cabo estas acciones colaborativas y se pusieron en marcha para poder acreditar diferentes normas. En estas normas que se fueron acreditadas, tenemos las que hoy día estamos conversando, BRC, IFS, FSC 22000, SQF, por no dejar también alguna más atrás, pero básicamente esas tres. Entonces la iniciativa se lanza. Ahora, ¿qué busca la iniciativa? La iniciativa busca, de alguna forma, proteger
proteger el producto desde su génesis, desde la producción primaria, desde la cuna, hasta el consumidor final, hasta la persona. De alguna forma, lo que se espera aquí es que toda la cadena se certifique. Hoy día la mayoría de las empresas se encuentran certificadas que están en este mundo en todo lo que es la elaboración de productos, pero está muy fuerte lo que es el packaging a través del IFS Pack Secure, PERS-CGS en todo lo que es packaging, y también la FSC 22000 en la versión de packaging. Pero también está todo lo que es la certificación de los procesos primarios a través de Global Gap, y todo lo que son también la cadena de distribución, que tiene relación con lo que son brokers, con lo que son traders. Y aquí lo importante de todo esto es que no son ideas solamente de GFCI. Esta idea de GFCI involucra a muchos elementos de la cadena de transformación de productos, incluso a certificadores, acreditadores y, ¿por qué no?, auditores. Y todos compartimos los mismos riesgos, compartimos el mismo riesgo de poder de alguna forma dar garantías, riesgo, porque si no damos garantías, obviamente que estamos, todos los que tenemos responsabilidad en la producción de alimentos, estamos de alguna forma expuestos a poder tener estos riesgos. Y ahí están todos ustedes y están también los auditores, las acreditadoras y las certificadoras. Tendencias en inocuidad. Vamos a ver un poco esto. En un mundo globalizado e interdependiente, los errores pueden tener consecuencias mayores. Dos pensamientos que quiero dejar aquí. Estamos conscientes de que, aparte de ser globalizados, hoy día somos muy interdependientes. Una materia prima que se procesa en Brasil puede ser utilizada en Europa. Una materia prima que se produce en China está siendo utilizada en Chile, en Colombia. Entonces, de alguna forma, estamos dependientes de esta globalización de mercados. Otro pensamiento que quiero entregar aquí es, lo más preciado que tengo es mi marca. No se la puedo confiar a quien no lo merezca. Veamos, desarrollemos esta idea. En un mundo globalizado e interdependiente, los errores pueden tener consecuencias mayores. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a riesgos. Ser consciente de los riesgos que tiene la cadena de distribución. Ser consciente, por ejemplo, en un periodo, ahora estamos salientes en teoría de pandemia, todavía no termina esto, pero ya estamos un poco más acostumbrados a este fenómeno de pandemia, y en el cual, por el hecho de haber estado en esta pandemia, los mercados de alguna forma tuvieron problemas de abastecimiento. Estuvimos con problemas con todo lo que era el packaging, las cajas, el cartón corrugado y materias primas y todo lo que se produjo por efecto del traslado de las materias primas. Por lo tanto, al no haber materias primas, hay un riesgo mayor también de las tendencias a poder, a lo mejor, que se produzcan fraudes. También, de alguna forma, muda el comportamiento económico también en la escasez, y por lo tanto también suma mayores riesgos a todo lo que es el tema de las materias primas. Y eso nos puede afectar. También tenemos, de alguna forma, como riesgo en esto, del mundo globalizado, los riesgos en la rapidez de las comunicaciones. ¿Se recuerdan hace poco, hace un tiempo atrás, no hace mucho, tuvimos un caso, por ejemplo, de inocuidad alimentaria con los chocolates Kinder, estos huevitos de chocolate, y recorrió el mundo en un segundo. Entonces estamos expuestos a esta comunicación ágil, que está en un clic, de poder que nuestra marca se vea expuesta de alguna forma a cualquier situación que pueda ocurrir, y considerar también que puede afectar a las personas y la marca, obviamente. Y en un mundo, y también estamos expuestos a un mundo más informado. Hoy día es posible que los consumidores ya, porque el conocimiento está a disposición de todos. Hoy día es cosa de colocar un video de YouTube
y empezar a descubrir contaminantes, descubrir información, qué es lo que es bifenol, qué es lo que son ácidos grasos trans, qué es lo que son a lo mejor los disruptores endocrinos ligados a los envases. Las personas están siendo más informadas, las personas se están tomando incluso más tiempo para poder tomar un producto en el supermercado, ver lo que contiene, cuáles son sus ingredientes, privilegiando ciertas cosas, están escuchando más sobre edulcorantes. O sea, estamos en un mundo mucho más informado, en el cual también las empresas tienen que tener un mayor nivel de conocimiento, mayor nivel de conciencia para entregar un producto que realmente satisfaga las necesidades de las personas y le dé seguridad. Y eso también, por consecuencia, tiene que, la seguridad tiene que estar en todo en lo que es el negocio. Entonces, a eso apunta este pensamiento. En un mundo globalizado, interdependiente, los errores nos pueden costar caros. ¿Ya? Las marcas. El otro pensamiento, lo más preciado que tengo es mi marca. No se la puedo confiar a quien no lo merece. Y aquí quiero hacer un paréntesis, un trasladarlo un poco a una situación bastante personal, pero que a lo mejor nos puede servir para tomar conciencia de qué es lo que estamos hablando. Hace un tiempo atrás, mi esposa me dijo, Claudio, invitaron a Santiago, que es mi hijo más chico, que tiene solamente 11 años, a la casa de un compañero, un compañerito de clases, de aula. Entonces, yo le digo, ¿dónde qué familia me dijiste que iba? Porque yo viajo mucho por esto de la certificación, entonces no tengo mucha información de las personas que están en los círculos de compañeritos de mis hijos. Me dice, bueno, está donde tal persona. ¿Y quiénes son ellos? ¿A qué se dedican? Pregunto. ¿Quiénes más viven en esa casa? ¿Dónde viven? Y empiezo a preguntar cosas de esa familia. Y ella me dice, ¿por qué tanta pregunta? Bueno, le digo, si es que yo le voy a pasar a mi hijo para que vaya a dormir a esa casa, yo tengo que estar seguro porque le estoy confiando lo más preciado que tengo. Entonces tengo que estar seguro realmente de cuál es su cultura, cuál es su cultura. Y ahora los devuelvo un poco para este pensamiento. Lo que está buscando GFCI hoy día, y ustedes lo saben, es el tema de la cultura de calidad e inocuidad alimentaria. Y lo que busca justamente es la confianza, es conocer más a quién le están cediendo estas marcas, a quién le estoy cediendo mi marca, a quién de alguna forma, a qué proveedor me está entregando materias primas, porque mucha de la calidad de las materias primas depende mucho de la calidad de los productos. Entonces yo necesito saber quién me está vendiendo esta materia prima, yo necesito ver quién me está haciendo este proceso subcontratado, necesito también indagar porque van a traer riesgo a mi proceso, a mi producto y a mi marca. Entonces la única forma que tiene de alguna forma GFCI para poder asegurar y confiar en los proveedores es justamente que haya cultura, que las cosas se hagan por principio. Más en este tiempo que tiene que ver, por ejemplo, en tiempo de escasez de alimentos, estamos hablando que viene un periodo duro de escasez de alimentos donde nosotros en Chile decimos cambiar, colocar gatos por liebre, pasar, y esto se ve también a nivel mundial porque una de las cosas de fraude que desencadenó el fraude alimentario tuvo que ver justamente con el episodio de carne de caballo, la carne de res, que era carne de caballo en Europa. Entonces, de alguna forma, lo que se espera es la confianza de que no me van a estar cambiando ingredientes, sustituyendo ni falsificando, confianza, generar confianza. O escasez de materias primas, por ejemplo, yo tengo definido bajo protocolo, especificaciones, que estos van a ser mis proveedores, pero mis proveedores a lo mejor no me entregaron el producto. Tengo que salir con el producto y a lo mejor la opción que tengo es la más barata o la más disponible. Y eso puede generar riesgos, ya sean los envases, los productos, y eso es lo que se espera, que haya una comunicación, comunicación justamente con los clientes para decir, oye, ¿te puedo mandar esto? No, porque mira, no tengo esto, pero a lo mejor te puedo cambiarlo por esto. Que haya una comunicación, que las cosas no se hagan simplemente, que se hagan por principio. Una de las cosas las palabras que se repitieron de mayor frecuencia en la reciente conferencia que hubo de GFCI en Barcelona en abril fue justamente confianza y sustentabilidad. Esas palabras fueron las que mayor se repitió en toda la conferencia. Ahora,
Para esto, entonces, GFCI está fuerte con temas de cultura. Ya viene hace 2 años hablándose muy fuerte el tema de cultura y no alimentaria. Y en mi paso como auditor me doy cuenta de que todavía hay muchas dudas. ¿Cómo se desarrollan estos planes de cultura? Lo primero que les voy a indicar que los planes de cultura tienen que nacer del dueño de casa. Yo, por ejemplo, en mi casa, voy a poner otro ejemplo, no es que sea así, pero para poder concientizar un poco, si mi casa es desordenada, si mi casa es sucia, si mi casa, mis hijos no son respetuosos, si mis hijos no, yo no puedo decir, ellos son los culpables. O sea, ¿quién pone la cultura en un hogar? Es justamente el padre. En las empresas lo mismo. Las culturas vienen de la cabeza. Ellos son los que colocan las culturas. Normalmente los trabajadores y las personas que trabajan en las empresas van a trabajar en la cabeza de las prioridades de las jefaturas, de las direcciones. Esa va a ser su prioridad porque le van a pedir cuenta por eso. Por lo tanto, si la calidad, la inocuidad, no está en la cabeza de los directores o de las jefaturas, de la gerencia, tampoco va a estar en la cabeza de las personas. Entonces, la cultura nace de arriba. Y como planteamiento estratégico, la cultura de calidad, inocuidad alimentaria tiene que nacer entonces de la estrategia de la empresa. Tiene que nacer desde la estrategia de la empresa. Entonces, ¿cómo se elaboran estos planes de cultura? Bueno, estos lineamientos rápidos tienen que estar anclados a valores, a comunicación, compromiso de las personas, a conocimiento, a conciencia. Y eso puede ser parte del análisis estratégico, que a lo mejor hicieron por un FODA o hicieron algún otro tipo de análisis estratégico. Desde ahí se ancla la cultura y se ve representada en todas las actividades que han ido hacia abajo. Ahora, ¿qué está sucediendo? Y que veo como auditor, muchas de estas culturas, de estos planes de cultura que se están generando a nivel del área de calidad, del área de control de calidad, es más, algunas. Y estos planes de cultura no nacen de arriba, nacen de la mitad hacia abajo, de ese nivel de cultura. Y eso hace que finalmente sea simplemente cumplir normativo. Y también mal orientado, porque no están naciendo del corazón de la gerencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es anclarlo a lo que son los planteamientos estratégicos. No se puede confiar en quien no tiene cultura. Hay un pensamiento por ahí. ¿Por qué la Unión Europea agregó la cultura de seguridad alimentaria a su regulación? Estudios científicos en los últimos 5 años que ilustran que el comportamiento y la actitud del personal de gerencia en una empresa alimentaria es fundamental en la materialización de los peligros alimentarios. Entonces lo consideró la Comunidad Europea, es otra cosa importante que ha sucedido en este tiempo, que la regulación europea considera la cultura. Y esto lo aplaudió GFCI, la inclusión ya está alineada entre la regulación y el sector privado y es testimonio de nuestros objetivos comunes y comprensión cuando se trata de entregar alimentos seguros. Entonces GFCI aplaudió justamente que la regulación europea haya incluido la cultura como parte de la regulación. ¿Cuál está siendo el foco de GFCI en este último tiempo? Fraude alimentario, food defense, integridad de los certificados entregados, cultura de calidad inocuidad alimentaria. Food fraud, ya lo dijimos, escasez, tiempos de pandemia, viene crisis alimentaria, donde de alguna forma el fraude alimentario se va a ver afectado. Por otro lado, food defense, estamos hablando también de muchos activistas en contra de grandes empresas, estamos hablando de alguna forma de temas sociales, sociopolíticos muy complejos. Estamos hablando de alguna forma de cambios en la sociedad bastante importantes, donde el food defense va a ser fundamental. Por eso, también integridad de los certificados, que los certificados sean realmente íntegros y que se hayan entregado bien. Aquí nosotros tenemos una presión tremenda como auditores, porque GFCI de alguna forma va a hacer cumplir que sus certificados sean íntegros para que se cumpla el propósito de poder tener confianza y seguridad y sustentabilidad de los negocios. Por lo tanto, es importante asegurar que las certificaciones se están otorgando correctamente. Va a ir sobre las acreditadoras y después va a ir sobre las casas certificadoras, quienes también hacen sus calibraciones con los auditores y los auditores van a dar los certificados. Pero esto no es tan sencillo porque de alguna forma ellos, GFCI, lo que está haciendo es ver el tema de las auditorías no anunciadas,
el tema de los programas de integridad, fortaleciendo los programas de integridad, que significa que van a ir a auditar sin aviso, también las auditorías no anunciadas de parte de las casas certificadoras, y de alguna forma nosotros como auditores también vamos a tener que estar acreditados acreditados para dar poder entregar estos certificados. Estamos también poniendo en cada certificado, en cada firma que entregamos, estamos colocando a disposición de esta auditoría de integridad nuestra profesión. Y por otro lado también hay multas importantes que tienen que ver con las casas certificadoras y que también aplican hacia los auditores en cierta forma. Entonces, de alguna forma, esto, lo que se espera de las normas GFCI ya no es lo mismo que una ISO 9000 anteriormente que certificaban todos. Ahora estamos compartiendo riesgos. Yo siempre digo en empresa cuando voy a auditar, aquí ustedes están compartiendo riesgos con ustedes con sus clientes y sus clientes con la casa certificadora. Aquí todo tiene que de alguna forma todos tenemos que de alguna forma asegurarnos que las cosas se hacen bien. Alguien por ahí me dijo en una auditoría, cuando le dije, ojalá le vaya bien, cuando estaba comenzando la auditoría, y va y me dice, depende de usted como auditor. Yo le dije, no depende de mí, depende de que todos hagamos las cosas bien, para asegurar confianza en los negocios y sustentabilidad, y por consecuencia entregar un producto inocuo para una persona que se lo va a consumir, para un niño, para un adulto, para quien sea. Y bueno, la cultura ya lo expliqué en cierta forma. ¿Qué medidas estratégicas han adoptado? Bueno, esto es lo que un poco les comenté. Hoy día se han actualizado bastante lo que son las normas de GFCI. Hoy día estamos a puertas de una BRC GS en versión 9. Estamos con consultas también en todo lo que es IFS en versión 8, que estábamos con un año recién de certificar la versión 7 y ya estamos con un cambio hacia la versión 8. Y estamos en continuos cambios. El motivo es justamente la precisión de las cosas, que las cosas se hagan. Le voy a contar cómo se audita una norma GFCI. Normalmente, cuando hablamos de BRC y FS, hay una diferencia en FS 22000. Se audita en terreno. De terreno se siguen rutas de evaluación. Lo que tú ves en terreno es lo que después procuras o pesquisas en la documentación. Entonces, de alguna forma, no es que tú vas a auditar documentos, tú vas a auditar procesos y productos. Es una norma que audita procesos y productos y procesos, en base a la 17065. Entonces, no es una auditoría de sistema como tal, es una auditoría que sigue información. El que va ahí es un auditor que es un sabueso del riesgo, y va ahí, va a levantar todo lo que vea en terreno, va a conversar con las personas, va a cruzar información y de alguna forma va a seguir su ruta de investigación y va a ser prácticamente imposible de preparar una auditoría, por ejemplo, 2 semanas antes y poder pasarla. Eso es lo que no lo va a lograr. Este tipo de auditorías son muy acuciosas, muy específicas en cuanto a las cosas que hacen la diferencia en los productos. Entonces, de alguna forma, este tipo de auditoría da esa garantía. Los sistemas han actualizado, han profundizado. Mi FS7, por lo cual que me toca normalmente auditar, está mucho más precisa. A nosotros los auditores se nos están exigiendo también, de alguna forma, llenar 70 campos específicos con información muy específica que uno tiene que pesquisar en auditoría, y eso hace de alguna forma también que nuestros informes sean mucho más contundentes, y de alguna forma también eso hace que las precisiones se transformen en exigencias muy específicas para las empresas. O sea, estamos hablando de que se aumentó, no es que se ha aumentado a nivel de exigencia, siempre existió, pero de alguna forma hoy día la precisión es más exhaustiva. La auditoría no anunciada, que ya lo comenté, los programas de integridad y las calificaciones de los auditores. ¿Cuáles son las debilidades de los sistemas? A grandes rasgos, para ir ya finalizando. Un sistema de gestión debería ser un traje hecho a la medida, justo, preciso, y que resguarde el producto manteniendo la eficiencia de la organización. O sea, un traje hecho a la medida. Por ahí alguien me dijo, con toda esta exigencia de GFCI, se nos van a ir para arriba los costos. ¿Cómo podemos cumplir con toda esta exigencia si de alguna forma hay que entregar más recursos? Y la verdad es que les dije, no necesariamente. He notado debilidades en las auditorías que he realizado, y tiene mucho que ver con
A veces se hacen cosas de más, a veces se hacen cosas de menos. Si hacemos cosas de menos y que pueden afectar la calidad y la inocuidad, estamos en un problema serio. Si hacemos cosas de más, estamos perdiendo recursos. Estos sistemas están enfocados en riesgo. Si aplicamos y nos gastamos bien el dinero en recursos, en capacitar con enfoque de riesgo a nuestro equipo, van a poder desarrollar sistemas justos y hechos de la medida. No de más. ¿Y por qué de más? Porque a veces tenemos frecuencias que son de más en análisis, por ejemplo, que a lo mejor no se necesitan. Y por otro lado, los análisis, por ejemplo, podrían ser necesarios hacerlos más seguidos, pero no lo estamos haciendo. Por ahí recuerdo una vez, estaba con una gerencia y le estaba pidiendo recursos para hacer más análisis de pesticidas a una frambuesa que efectivamente podía llegar de proveedores que no tenían trazabilidad y estábamos en riesgo. Entonces me dice, pero es que eso nos va a aumentar el costo. Sí, pero ¿cuánto vale tu tranquilidad? Estábamos en esa discusión cuando de repente entra una persona con una factura, una orden de compra altísima, altísima, millones de pesos chilenos, muchos dólares, y pide la firma para poder sacar esa factura, aprobar esa factura. Y yo le digo, ¿qué estás aprobando ahí? No, estoy aprobando toda la calibración, todas las balanzas de la empresa, porque la norma lo pide que una vez al año se haga. Yo le digo, no. A ver, detente un poco. Y empiezo a preguntar, ¿qué tipo de balanzas son? ¿Qué es lo que miden? ¿Están marcando incorrectamente? ¿Están siendo contrastadas? ¿Tienen masas patrones? Y empiezo a hacer preguntas. Digo, no, ¿sabes qué? Esto hay que darle una vuelta, esto es mucho dinero. Mejor usemos este dinero, gran parte de este dinero, en el riesgo. En el riesgo de lo que es el riesgo de lo que son los pesticidas que hoy día están siendo lo principal. Y cuando hablamos de proveedores, algunas veces tratamos de generalizar y todos los proveedores por igual. No, el proveedor que a lo mejor tiene una norma que FSI no vale lo mismo en cuanto al riesgo. El proveedor que tiene la cadena primaria controlada no vale lo mismo. El que no tengo trazabilidad, sí, ahí tengo que gastar más. Entonces, la evaluación correcta del riesgo nos permite generar sistemas hechos a la medida. Y eso por poner un caso, son muchos los casos. Controles, frecuencias, personal, definición de puesto de trabajo, en general la gestión de riesgo está en todo lo que podemos hacer en un sistema de calidad, no solamente en lo que la norma nos pide. Lamentablemente hoy día muchas matrices simplemente están sirviendo a la norma y no están sirviendo a los propósitos de la organización y los objetivos de la organización, porque por otro lado no nos hemos preocupado de que estos temas que son relevantes estén siendo capacitados por las personas idóneas. Y eso es otra de las cosas que yo estoy notando en las empresas. Falta de conciencia, falta de conocimiento del grupo de fraude. Normalmente el grupo de fraude que es una tabla que la hace una persona. Grupo HACCP, que solamente tienen cursos HACCP y a veces de 8 horas, como si eso le diera la competencia, cuando las normas hablan de que deben saber de producto, proceso, a veces toxicología, a veces microbiología. No identificamos muchas veces ese grado de conocimiento. Por lo tanto, ¿qué se traduce? En que ante una auditoría como IFS, BRC, como FCC 22000, nuestros HACCP no dan respuesta a los riesgos. No dan respuesta a los riesgos. Tablas de fraude que uno olfatea como auditor cuáles pueden ser tus riesgos. Y esos riesgos no están identificados en las tablas. Un día dije por ahí, dije, si tu tabla no es capaz de identificar los riesgos principales de riesgo, entonces bonita es tu tabla. Pero cumple, dice, pero no cumple el propósito. Entonces, eso es importante. Falta el liderazgo en los equipos de calidad. Producto a veces que tampoco la alta dirección es consciente de la implicancia que tiene el jefe o el gerente de calidad en la organización. A veces simplemente dice es el responsable de calidad, como control de calidad. Entonces no es consciente del liderazgo que debe tener, que debe ser capaz de tener influencia, tener autoridad. Por eso algunas normas en IFS 6.1 decía que el equipo HACCP, por ejemplo, debía ser reconocido ante toda la empresa. Ahora ya no está en IFS 7, pero debe tener autoridad y ser reconocido en toda la empresa. Por eso es que el área de calidad debe depender directa de la dirección por un tema de autoridad. Y debería tener competencia de liderazgo, influencia, porque finalmente es una persona que va a aportar la gestión de la empresa ¿para qué? No para
pasar una norma, sino para los resultados de la organización. Y eso es, falta entonces conciencia de directores y gerencias, falta de liderazgo en la implementadora de sistemas de gestión de calidad. Las debilidades que yo más he presenciado en este tiempo. Por ahí dejé qué tipo en la presentación inicial me indicaron qué tipo íbamos a revisar qué tipo de norma nos sirve a nosotros más. La verdad es que BRC y FS son prácticamente similares. Ven todo lo que son calidad, inocuidad y legalidad. Están más orientados al cumplimiento de productos y materias primas que se entregan al retail, ya al supermercado, por el hecho que de alguna forma definen claramente contratos de especificaciones y al retail, una marca propia, por ejemplo, de un supermercado como Walmart, le interesa mucho que no solamente, principalmente se resguarde cualidad, inocuidad, legalidad, pero también la calidad de su producto, la marca también es válida. Entonces, por otro lado, FCC 22000 es una norma que está bastante amparada por empresas como Nestlé, Coca-Cola, que ellos tienen, en teoría, su calidad validada ante el mundo. Entonces, el foco de FCC 22000 es la inocuidad y la legalidad del producto, no la calidad. Entonces, si yo voy a estar vendiendo una marca propia, por ejemplo, lo que realmente me sirve a mí es una IFS, una BRC. Si yo estoy entregando una materia prima que principalmente afecta la inocuidad y es un commodity, me sirve FCC 22000. ¿Ya? Si yo estoy entregando una materia prima que afecta directamente parámetros de inocuidad, pero también de calidad, entonces a lo mejor FCC 22000 no me va a servir. Porque no solamente tengo que abordar la inocuidad, sino tengo que abordar también la calidad. Entonces, en ese sentido, me puede servir una FCC 22000 más calidad, más ISO 9000, con ese correcto enfoque, correctamente. O definitivamente un BRC o un IFS que va a entregar seguridad en calidad, inocuidad y legalidad. Me llama la atención en algunas oportunidades que me dicen que están implementando FCC 22000, pero los clientes están demandando calidad. Entonces, digo, ¿por qué eligieron FCC 22000 si no tiene calidad? O deberían sumar calidad también. Ese tipo de cosas. Ahora dejo a ustedes las preguntas que me pudieran hacer. Muchas gracias, Claudio. Recibimos algunas preguntas a través del chat y vamos a dar paso entonces para que nos ayudes a responderlas. Pierre Mijo pregunta, ¿podrá recomendar alguna norma para certificar centros de almacenamiento de alimentos en 3 ambientes? Bueno, yo por ahora soy bastante IFS, así que a lo mejor voy a estar condicionado aquí. Vean IFS Logistics, pero también vean BRC, si estamos hablando para centro de distribución. Siguiente pregunta, ¿cómo recomienda realizar ejercicios de food defense tipo cliente incógnito? Buena pregunta. Y aquí, muy buena pregunta. La verdad es que cuando uno prueba ejercicio Food Defense, lo que tiene que probar son todas las actividades identificadas que deben desarrollar para mitigar este riesgo, este peligro, esta vulnerabilidad. Si tú haces un ejercicio solamente con un incógnito, muchas veces incógnito va a quedar en la portería y no va a pasar. Y podría decir, fue eficaz. Pero dejaste de probar un montón de muchas actividades internas, como sistemas de huellas, como accesos restringidos que pueden estar abiertos, zonas vulnerables internas. Y eso solamente pensando en el ataque desde el exterior hacia el interior. Esto es otra debilidad de los sistemas de calidad respecto a Food Defense. Nos olvidamos los factores internos. Personal nuevo, por ejemplo, que está en zonas de fraccionamiento y formulación. No los conocemos, no sabemos quiénes son, nunca le hicieron un análisis, un test psicológico en función de tolerancia a la frustración, historial. Entonces, hay harta debilidad sobre eso, sobre el tema del control interno sobre las personas. Tienen que ser de confianza, haber estado harto tiempo, ser conocidos dentro de las posiciones que son de mayor riesgo.
Entonces, a tu pregunta, no es suficiente. No es suficiente con un test de personal incógnito. A través de las inspecciones, como también lo establece IFS7, se deben probar todas aquellas actividades definidas en el programa de mitigación. Por ejemplo, si estamos haciendo inspecciones, debemos pasar y ver no solamente la higiene del lugar o si la instalación está correctamente, sino también si las puertas están cerradas, si los accesos están restringidos, si los sistemas de huellas digitales están funcionando o los reconocedores de faciales están funcionando, y probar todo lo que se pueda. Eso es un buen análisis de food defense. Así que no solamente a lo mejor, a menos que este test de personaje incógnito, no, pero tampoco van a probar todo. O sea, pero puede ser mejorado. Por ejemplo, primera etapa, pasar la portería de acceso principal. Si no pasó, lo sigo enviando hacia adentro, hasta llegar adentro. Y tomar información sobre esa situación. Pero de alguna forma tratar de probar todos los elementos del plan Food Defense. Otra pregunta, no sé si contesté, yo creo que sí. ¿Habrá otra pregunta por ahí? No tenemos por el momento más preguntas del público. No sé si Claudio quieres agregar algo más o podemos dar término al evento. A ver, ¿sí? ¿Tienen por ahí? Me parece que hay una última, perdón, disculpe. Sí, justamente iba a pasar ahí. Gracias. Pero parece que hay hay más preguntas, ¿no? ¿Alguien por ahí habló? ¿No? Sí, correcto. Tenemos otra pregunta de Cecilia que Anímense. dice, entonces, ¿las otras normas o certificaciones no tienen validez como ISO 9001? Muy buena pregunta. Para este tipo de negocio, la verdad que no. O sea, una ISO 9000 bien implementada es una ayuda para todos. De hecho, todas estas normas pueden convivir perfectamente con una ISO 9000. De hecho, la 9000 debería ser la base de todas, anclar todas estas normas. Pero ya no como un fin de certificación. Si es la certificación, ¿tiene validez la certificación para poder estar en este mundo? No. No tienes, ni tampoco un HACCP. Tiene que ser norma de GFC. Entonces, por ahí también, como auditor, encuentro muchas veces que cuando estamos hablando de proveedores y hay que definir criterios como de aceptación de los proveedores, dicen que tenga certificación. Entonces un auditor te va a decir, no, no, es que no te va a servir una 9000, no te va a servir un HACCP. O sea, no es que no te sirva en lo personal, en el propósito de tu negocio, de cuidarte, no. Pero para efecto de negocios no te sirve. O sea, para mí como auditor, a mí no me va a dar confianza un certificado HACCP y un certificado ISO 9000. O sea, hoy día un certificado ISO 9000 hay normas que están muy bien implementadas y realmente son un 7, y hay otros certificados ISO 9000 de empresas que realmente no están bien implementadas. Y eso es así, eso es la realidad. Por eso es que surge todo esto de GFCI. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo y sí puede ser darle lugar a una no conformidad, a una desviación. El hecho de que no tengas controlado bien tus proveedores, o que no tenga una norma GFCI, o que no esté siendo auditado por un auditor competente en función de los riesgos que tú mismo identificas. Eso puede dar origen a una no conformidad. Y de hecho, la idea es que GFCI cubra toda la cadena, que todos los elementos de la cadena de distribución se cumplan y se sean certificados. Y cuando no, entonces tiene que ser auditado. Pero esa auditoría es una auditoría bastante detallada en función del riesgo, de lo que se levantó, y normalmente realizada por auditores de mucha competencia en producto y proceso y con algún tipo de calificación específica. ¿Hay Muchas otra? gracias. Si no, vamos concluyendo. Conclusiones. No se puede confiar en quien no tiene cultura. Esto lo hablamos delante. Lo que se espera aquí es que la organización sufra un proceso. Si ya tiene cultura, fortalezca. Si no tiene cultura, las cosas se hacen pensando más en lo productivo, en entregar. No hay,
los proveedores están eligiendo por costo, no hay esta cultura que resguarda. El conocimiento no es importante, la conciencia de las personas en cuanto al riesgo. Cuando hablamos de conciencia, hablamos cuando las personas saben, por ejemplo, en un punto de trabajo, cuál es la consecuencia que tienen no hacer bien su trabajo. Les voy a poner un caso de esta última semana en alguna auditoría. Me tocó entrevistar a la persona de un control de plaga, un monitor interno de control de plaga. Y mis preguntas fueron, ¿por qué las trampas tienen que estar amarradas? ¿Porque lo dice la norma? ¿O porque pueden perderse, pueden ser utilizadas como un elemento para dañar a las personas, como food defense, por ejemplo? ¿Por qué deberían las trampas estar con llave? ¿O cuál es la posición correcta de las trampas? Que son monitores que controlan los servicios de plaga, pero no son conscientes de los riesgos. Saben a veces lo que tienen que hacer, pero no saben el porqué de las cosas. Cuando ya saben el porqué y la consecuencia, estamos hablando de conciencia. Los auditores lo que van a probar es la conciencia, no si saben o no saben lo que tienen que hacer. Porque ellos podrían, por prioridad, dejar de hacer algo porque no saben la consecuencia que les trae. Entonces, eso es lo que se espera. Eso es cultura. Cultura es crecer en todo esto, en participación. Algo importante que quiero hablar de cultura. Me he encontrado mucho en los planes de cultura que todos parten de una encuesta. No es que la encuesta esté mal, pero no es el único elemento que requieres para identificar cultura. ¿Por qué? Porque la encuesta a las personas te va a entregar una información, pero también tienes muchos elementos dentro de tu sistema que te están entregando información de cultura. Los controles de higiene, los controles de inspecciones. También tenemos que probar la conciencia de la alta dirección a través, a lo mejor, de otros elementos. Entonces, lo principal aquí es definir elementos de la cultura que la empresa requiere. Participación, compromiso, conciencia, conocimiento, valores, hacer las cosas a la primera, se definen esas cosas. Y después que ya tenemos definido eso, tenemos que preocuparnos. ¿Qué elementos vamos a probar para ver cómo estamos frente a cada uno de esos valores que estamos presentando? Y ahí pueden surgir más input de entrada a la valoración de cultura. Entonces, no todo lo vamos a solucionar con una encuesta, ¿ya? Eso creo que es importante que lo mencione. Calidad es la tranquilidad de hacer las cosas bien. Si hay una inseguridad en ustedes, si las puertas del contenedor se están yendo cerradas, pero ustedes están inquietos, es porque hay algo que mejorar. O sea, lo que buscamos aquí es la confianza. La confianza de todos. Para que funcione el sistema de calidad se necesita un liderazgo consciente y con conocimiento. No solamente entrega de recursos. Si hay acá gerencias de calidad, directores o dueños de empresas, aquí es fundamental la participación, no solamente en entregar recursos, sino en conocimiento, en entender la importancia de esto. Y no solamente es para cumplir o para que nos vaya bien en los negocios, sino también los riesgos que está el negocio si es que esto no se cumple, independiente de que tenga certificado o no. Y fundamental aquí es también encontrar el valor de que no es solamente una herramienta de gasto, sino que con el enfoque negocio, porque hay tres enfoques que deben tener los sistemas de calidad fundamentalmente: el enfoque procesos, el enfoque negocios y el enfoque riesgo. Si construimos sistemas con enfoque riesgo, enfoque proceso y enfoque negocio, vamos a estar hablando de empresas muy eficientes también en el funcionamiento y muy eficientes en la entrega de los productos inocuos de calidad y de legalidad.